Regular Internet. Ese es el camino. Bueno, ahora que estábamos viendo esa nota sobre Elon Musk y sus estrategias y para el chulito. Sí, para el chulo azul y otras sorpresas en Twitter, pues se vuelve este un asunto, Carlos, sobre el cual sin duda hay que hablar. Así es, Juan Pablo, y es que la Unión Europea, de la mano de la Comisión Europea, ya aprobó una ley que se llama Ley de Mercados Digitales. Y lo que ellos dicen es que están intentando regular ese, entre comillas, monopolio de Google, Meta, que antes era Facebook, Apple. Y hay tres cosas que a mí me llaman la atención. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, sobre todo en nuestro campo laboral. Y es que a veces uno se ve obligado a descargar Telegram o Signal, ya sea porque cubre una fuente o porque hay un grupo específico de personas que solo usan esa red social, entonces uno está obligado a descargar esa aplicación para comunicarse con ellos. A ustedes no sé si les ha pasado, pero a mí sí. Hay gente que dice, no, yo solamente hablo por Signal y otros no. Correcto. Entonces uno termina con varias aplicaciones que además, del celular a uno. En el caso de esas, uno la usa para 3 personas. Sí. Pero total. yo a veces la descargo y después vuelvo y la borro. Sí, yo también hago porque como no todo el tiempo hablo por ahí. Claro. Lo que sí nos ha pasado a todos, eso no tengo la menor duda, es que suscribirnos a una plataforma y pagar es muchísimo más fácil que eliminar la suscripción. Para eliminar la suscripción uno tiene que entrar en tal enlace, poner sus datos, tal. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, y es una vuelta enorme. Pues eso es lo que la Unión Europea, la Comisión Europea quiere reglamentar. Y Juan Pablo, nos acompaña Johannes Bacre. Él es portavoz de la economía digital, investigación e innovación de dicha Comisión Europea. Salúdelo por favor con la primera pregunta, y es, ¿no es muy peligroso regular algo tan libre como lo ha sido siempre el Internet? Johannes Bakker, thank you very much for being with us here on CGLW. Good evening to you. Hi, good evening. Thank you so much for having me. Thank you so much. Well, the first question is, don't you think that it could be a little bit dangerous to start talking about regulating Internet? No, it's not about being dangerous. I mean, what we do, it's not about regulating the internet. What we regulate is services that you provide online. So that can be a cloud service, that can be an online marketplace, that can be a social media. What we did is basically to propose 2 laws. One is on the content, so on the services that we all use. You know, I mean, from a search engine to a voice assistant to a marketplace to buy things or a cloud provider. The other is on on what can be shown when it's illegal content and so on. The other one is on basically the market itself. So what can a company do online if it's very big, you know, and if it controls the rules. And then what we want is that the rules are set by politicians, by the people, and not by the companies. Bueno, nos dice que, a ver, primero que todo no es regular Internet, es regular los servicios que se prestan sobre la base de Internet. Y eso, pues es todo, desde un mercado virtual, una tienda virtual, hasta las redes sociales. Y lo que se busca es, digamos, avanzar en 2 líneas. Número 1, pues empezar a mirar el manejo del contenido que se hace, por ejemplo, al interior de los motores de búsqueda o al interior de un mercado virtual, una tienda virtual, pero también es empezar a regular y a echarle un ojo al mercado como tal, es decir, qué es lo que están ofreciendo las compañías y sobre todo entender que las compañías no pueden ser las que rijan la vida de las personas, sino que tienen que ser los usuarios o los políticos los que determinen cuál es el alcance de estas compañías o estas plataformas que trabajan sobre la base de Internet. Bueno, justamente me quedo con esa última parte de la respuesta. Porque él dice, o la Comisión Europea dice, que las compañías rigen como nosotros usamos el Internet y no nosotros a ellos. So can you explain a little bit more about this last thing you said, that nowadays these big tech companies that offer services through the Internet are the ones that are telling us what we can or we cannot do, and it's not the countries or the politicians or the citizens that are deciding what they can or cannot do? Yeah, I think what you say is very important. I mean, we in the European Union, we have 450 million people living here, so these are all potential users and consumers. So what you are hinting at is the Digital Markets Act. So this is basically saying if you are a gatekeeper, so that means you're controlling the access, the gate to a certain, core online service. So I just mentioned what this could be. I mean,
It can be, for example, a marketplace, or it can be social media. Well, then you have a certain responsibility. One responsibility, for example, is that you keep your market open. You allow competitors, for example, in. One is the App Store. You just show the payments so that you allow another payment system, not only your own one. But it could be other examples. For example, yeah, I mean, did you give you generate data, for example? Someone is selling something over your platform, and did you give access to this data to a smaller competitor? Did you allow people to leave your platform easily? That as easy as it is to join, you make it to leave. And that you allow users to have additional apps on their phone, not only the ones that they get via the App Store of your operator, and so on and so on. So basically, the idea is that you do not let the company who has already a big position. So we have criteria for that. I can explain it to you. For example, one criteria is that you have to have a 75 billion euro turnover, or you need to have 45 million users. But we can go into this. I'm just saying, it's for the big ones. When it comes to the digital markets, we don't want to control each and every single platform. But the big ones that started to make the rules, they are not allowed to favor themselves. They have to be fair in the behavior online, and this is why we have introduced this law. Bueno, pues a ver, lo que nos dice él es que, a ver, lo que se tiene que entender en este momento es que no se puede permitir que sean las mismas aplicaciones, las mismas empresas las que terminen determinando cómo controlan a sus usuarios. Y nos da el ejemplo tanto en un comercio virtual o en las redes sociales, en donde prácticamente que la responsabilidad la descargan sobre los usuarios, pero que en realidad no se tiene mayor transparencia al respecto. Por ejemplo, nos habla de los sistemas de pago para algunas aplicaciones, en donde muchas veces usted autoriza que le hagan un cobro, pero luego se vuelve imposible lograr que se reverse ese cobro o que usted deje de pagar por algo que ya no le necesita, que ya no le interesa. Hay una facilidad muy grande para que usted pueda acceder a aplicaciones y a ciertos servicios, pero luego se hace casi imposible poder abandonarlos. Entonces, ¿cuál es la idea sobre la cual ellos están trabajando? Y es que para los cientos de usuarios que existen en este momento, pues esos usuarios son los que deberían estar en control de estos tipos de plataforma o de estos servicios de Internet, y no ser esos servicios de Internet los que determinan qué es lo que va a pasar con estos usuarios. Ahora, nos dice él, hay que diferenciar entre las pequeñas compañías de Internet, aquellos que tienen pequeños negocios, y cuando estamos hablando de las grandes corporaciones, porque es justamente sobre esas grandes corporaciones sobre las que quieren trabajar, porque son las que tienen mayor capacidad, mayor poder sobre sus usuarios y en muchas ocasiones las que menor control tienen. Juan Pablo, una de las mayores preocupaciones a la hora de entrar en Internet, en una nueva aplicación, en un nuevo motor de búsqueda, es la información personal. Y en este programa se ha denunciado cuando las empresas abusan de su poder para filtrar la información personal de los usuarios. ¿Esto va a proteger dicha información? ¿Las personas van a tener la certeza que esa información no se va a divulgar por ninguna parte? Johannes, and what can you tell us about the protection of personal information that you put on this kind of web services? Because, well, you don't know what happened with that. You put some of your personal information and they can do whatever they want. You cannot know if they are sharing it with some other people or with some other company. Is there a way to control this, to know what they're doing with your information? Yeah, it's a very important point. I mean, this is not exactly at the core of the laws that we just adopted, because this is already basically a law that we have in Europe. It's called the General Data Protection Regulation, or just European Personal Data Law, and it protects your personal data. So you can, it's basically you cannot, without giving your consent, so you have to agree that your personal data is shared and used elsewhere. What we have now introduced in the Digital Services Act, so this is the other act, not the one I just described on the markets, but on the content. And I'm happy to go into detail because it's a very important law. But what we have introduced here is, for example, on advertisement, that you cannot be targeted using your personal data if you are a minor, if you're under 18 years old. Your personal data cannot be used to show you advertisement. And if you're older,
sensitive data cannot be used. So they can use some things like your age, but they cannot use your sexual orientation, whether you are in a political party, and these kind of things that are like very sensitive data. It's illegal. You cannot use it to show your advertisement or content and to recommend you something. So this is very important. But I'm happy to go into more detail with the Digital Services Act because I think it's a very important law as well. Bueno, nos dice que no, que esta ley en particular no va a buscar concentrarse en ese tema de la protección de la información personal. Sin embargo, lo que sí van a buscar a través de este Digital Service Act es controlar asuntos como, por ejemplo, la publicidad. Y es que la publicidad no pueda estar 100% conectada a la información personal que usted está brindando a estas empresas de servicios digitales. Y sobre todo, por ejemplo, dándole protección a los menores. Entonces, si usted es un menor de edad, no estará autorizado bajo ninguna circunstancia que le puedan dar una publicidad enfocada a sus intereses. Y ya cuando usted es adulto, entonces lo que se está buscando también a través de este proyecto es que no le puedan a usted dirigir publicidad específicamente relacionada con su identidad de género o con los partidos políticos que usted sigue. Lo que quieren de todas formas es proteger esas preferencias suyas para que no lo conviertan usted en objetivos de la publicidad que están manejando estas grandes compañías. Pero ahí ya me surge una inquietud. Estamos hablando de cientos de millones de usuarios. Estamos hablando de billones de conexiones al día con infinidad de páginas. ¿Quién va a hacer la publicidad de esto? ¿O el control se hará a posteriori? Johannes, but there's a question that comes to my mind when I'm hearing you speak about this, and it's about who's going to control this. Because we're talking about hundreds of millions of users every day and thousands of millions of connections to these apps or digital services every day. Who's going to control this? Or is it going to be a control that is going to be applied after you use the website, after you use this digital service, and not during the time you're using it? Yeah, I think the question is easier than the answer because it depends what you mean with who's controlling what. In Europe, we have a system where the data protection is a national competence. So we have 27 member states that are members of the European Union, but each country is basically in charge of the check that data is protected according to the law. So this is a general principle, and there are authorities in place. There are structures in place. This is not something new. It's already happening now. Now, when you come to the platforms, then of course this goes beyond personal data. So I've spoken about the Digital Markets Act. Here the Commission will be in control, but we also have the Digital Services Act. So this is about illegal content. Companies, online platforms to remove illegal content, also illegal products that are not lawful. They also now in the future will need to check for systemic risks. We speak a lot about disinformation, for example, or manipulation of elections. Happy to go into more detail, just to give you a few examples. Here also, if a platform has more than 10% of EU citizens as users, so 45 million users, then it's also the Commission in charge. So a central enforcement in Brussels of these big platforms to check that the rules are respected. Bueno, pues primero que todo nos dice él que hay una responsabilidad nacional de cada uno de los países que integra la Unión Europea para vigilar y supervisar la protección de los datos y de la información personal de los usuarios de Internet en esos países. Entonces, cada país tiene su propia estrategia para salvaguardar o proteger, o en este caso atender lo que va a quedar determinado en esta norma. Y por eso ya existen, digamos, unas estrategias definidas en cada país para luchar, por ejemplo, contra contenidos ilegales o contra productos que no deberían ser comercializados, o para evitar que se haga campaña política de manera irregular a través de las plataformas. Es decir, y que no haya entonces un control, digamos, de las personas en el momento en el que se van a desarrollar unas elecciones. Eso ya existe y cada uno de los países tiene que tener una estrategia de esto en consonancia con la norma europea. Y de todas formas, pues estará la Comisión Europea disponiendo de una estrategia también para que se le pueda hacer un seguimiento constante a ese cumplimiento de los protocolos que se tienen que tener en todos los países. Juan Pablo, ahora yo quiero tocar el tema Twitter. Todos sabemos que desde que Elon Musk lo compró, eso ha sido no un despelote, pero sí muchas inquietudes, incertidumbres. Quiero que veamos este trino de la Unión Europea. Él se llama Thierry Breton. Usted, Juan Pablo, sabrá la pronunciación correcta. Él es comisario europeo del Mercado Interior y Servicios. Y él le responde a Elon Musk, el día que Elon Musk compró Twitter, Elon Musk publica:
el pájaro está libre o el ave es libre. Y Thierry Breton le responde, en Europa el pájaro volará según nuestras reglas. Sí. Esto es un reto a Elon Musk, un reto no solo a Elon Musk, sino todas las empresas parecidas a estas plataformas. ¿Qué quiere decir con este trino? Johannes, can you explain to us this tweet, the tweet in which, well, the European Union is telling to Elon Musk that Twitter is going to fly, but according to the rules of the European Union? Yes, with pleasure, because I think it's very important. It's also a very nice tweet, but it's also very important because indeed Elon Musk has, when he bought Twitter, said that he would free Twitter, and he has also, fired many people now that worked for Twitter when it comes to content moderation. So when we look at, illegal content or, harmful content being posted on Twitter. And what the commissioner said is basically, if you want to offer your services in Europe, well, then you need to respect European rules. Here we have European jurisdiction, we have our own single market, you need to have an establishment in the EU, and you need to follow the rules. So if you are the Twitter bird, needs to fly here according to our rules. And what he means is the Digital Services Act. So these are the new rules that come into force very shortly. I mean, they come into force actually next week, but then by the time they are applied, it will take a bit more time, will take us into next year. But here it's very important. I mean, I give you an example. We are not, so for us, it's important that we have also free speech, but of course within limits, the limits that are defined by the law. But on the other hand, we also do not want to have over removal. We have the freedom of speech. So if your content, for example, is removed, you must be able to say, sorry, there's a mistake, I want to have it back. So this is something we now introduce. You have this back channel. On the other hand, if something is, dangerous for society or illegal or, harmful for children, well, then you need to put it down. Or you need to take measures to avoid that people only see this, in a viral environment, only see the same kind of, harmful content. So there's obligations for big platforms to look into this, to check the algorithms. We will check the algorithms if necessary. There's also audits for platforms. And all these are the new rules in the DSA. They need to be respected, and they also need to be respected by Elon Musk. And by the way, the commissioner, he has met Elon Musk before. Mr. Musk is selling a lot of cars in Europe. He knows how Europe works when it comes to cars. You also need to respect rules. You cannot just build a car how you want. And as I'm very sure, and this is what the commissioner said, he is sure that Elon Musk will also understand that when it comes to other products and services like social media. Bueno, pues nos dice que este es un ejemplo además clarísimo de lo que estamos viendo y de lo que va a pasar además con esta reglamentación. Y es que claro, el señor Elon Musk puede decir que va a liberar al pajarito de Twitter, pero tiene que liberarlo cumpliendo la normatividad que existe hoy en términos de contenidos al interior de la Unión Europea, en donde exista una moderación de contenidos. Entonces, claro, él lo liberó, pero al mismo tiempo terminó despidiendo a la mitad de la planta personal de Twitter. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Pues no, libertad sí, pero respetando las normas. Entonces, por ejemplo, se tiene que hacer una moderación de contenido que pueda ser lesivo a las personas. Se tienen que respetar las normas que tiene la Unión Europea al respecto. Eso sí, aquí no se habla de ir en contra de la libertad de expresión. La libertad de expresión está garantizada. Y allá no se le deben poner límites, pero lo que sí tiene que tener un límite es que se utilice algún tipo de lenguaje peligroso o algún tipo de mensajes que resulten peligrosos o lesivos para menores de edad o incluso para la sociedad. Así que ahí es donde la Comisión Europea quiere ser muy clara con el señor Musk, y es que hay una obligación de respetar las reglas de los países, de los estados, en este caso de la Unión Europea. Así que él tiene que entenderlo para poderse ajustar en esa medida. La libertad sí, pero cumpliendo las normas. Johan, thank you very much for being with us today here on Sigue la W. Thank you very much. Bye bye. Gracias.